A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Así que les bendecimos y vamos a estar compartiendo en esta mañana una palabra de mucha nutrición para nuestro espíritu. Vamos a estar por acá yéndonos al Salmo capítulo 111. Vamos al Salmo por acá, capítulo 111, para ver qué nos dice el Señor en este día maravilloso. Y el Salmo 111 nos habla de dos cosas importantes. El primero es las grandes obras de Dios y también que Dios cuida de su pueblo. Y el salmista David inicia diciendo una alabanza con todo el corazón en compañía de los congregantes, de los rectos, y comienza a alabar a Dios con las obras. Comienza a declarar la gloria, la hermosura en la obra. Ayer hablábamos de la obra, ¿verdad? La obra. Una cosa es la obra que yo quiera hacer como ser humano en este camino, y otra cosa es la obra que tengo que predicar, la obra de Jesucristo, la obra de Dios en la humanidad. Y yo creo que eso quedó muy claro. Sí tenemos que hacer obras. Entonces, el salmista acá comienza a reverenciar la presencia, comienza a reverenciar en el Señor todas estas maravillas que el Señor nos da. Y me gusta porque cierra diciendo en el Salmo capítulo 111, en el versículo 10, diríamos en el 10a, se dividen los versículos en A, en B o en C. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me gusta porque no dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una cosa es el temor a y otra cosa es el temor de. Es el temor de. No es lo mismo, una sola palabra puede cambiar todo el sentido de la frase o puede cambiar todo el sentido del entendimiento en todos los idiomas, no solamente en el idioma español, en todos los idiomas puede cambiar. Creo que hay una palabra en Isaías también que si usted cambia una letra, si usted cambia ahí, enseguida cambia todo el sentido de la palabra. Creo que está en uno de los de Isaías. Vamos a mirar allí en Isaías. Creo que hay una palabra que nos habla de esa parte importante de lo que es el sentido. Creo que nos habla como de las águilas, algo así. Y fíjese que, bueno, miren lo que dice en Isaías capítulo 40, 31, dice: pero los que esperan a Jehová. No dice, pero los que esperan en. Entonces, una cosa es esperar a Jehová y otra cosa es esperar en. Y esto es tan delicado muchas veces que el mismo Señor dice que si nosotros cambiamos el sentido de lo que Él dice en un punto, en una coma, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas. Dice por ahí en Apocalipsis, si cambiamos un acento por lo menos, cambiamos el sentido de lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, de lo que Él quiere decirnos a nosotros. Entonces no podemos cambiar ni una tilde, dice la palabra por ahí en Apocalipsis. Vamos a buscarlo también como para ir metiéndonos en esta parte importante de lo que es. Si no cambiamos una tilde, hermano, dice que
toda la plaga, toda la plaga de Egipto caerá sobre esa persona, el que cambie allí una tilde, el que cambie un punto. Por ahí también dice en una de las cartas que el que cambie un punto, el que haga todo y en un solo punto falle, dice que echará a perder todo. Entonces, el Señor es muy, 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 muy estricto. Si usted quiere ver una parte de lo que es, algunos dicen que son muy radicales en esa iglesia. En esa iglesia son radicales. Bueno, usted está tratando con un Dios radical, con un Dios, diríamos, cuadrado, cuadriculado, porque Él es un Dios perfecto. Él es un Dios perfecto. Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan, todas, completamente todas. No hay acepción de personas. Miren, Apocalipsis 22:18 dice: yo te testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, ¿sí? Añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Entonces estamos tratando con un Dios estricto, completamente estricto. Y si Dios fuera tan estricto como en el Antiguo Testamento, hombre, mire, muchos no estuviéramos acá. Pero la misericordia, la gracia, ¿sí? La intercesión de Jesucristo, nada más de Jesucristo, y la intercesión del Espíritu Santo es la que nos mantiene aquí de pie y vivos. Si nosotros fuéramos ya, hace rato dice que fuéramos ya nosotros arraigados, pero es la misericordia, es la intercesión que está, el Espíritu Santo intercede y Jesucristo intercede también, inclusive por la humanidad, por lo que está en el mundo, porque Él no quiere que ninguna alma se pierda. Entonces, ¿cuántos faltan por arrepentirse, pastor? ¿Cuántos faltan para que procedan al arrepentimiento? Ese número no lo sabemos. Bueno, por lo menos yo no lo sé. El único que lo debe saber es Dios. Entonces, el Salmo capítulo 111:10 habla sobre el principio de la sabiduría. Es el temor de. Hay que hacer énfasis. El temor de no es el temor a, porque la palabra temor tiene dos sentidos completamente diferentes. Si nosotros vamos a mirar el significado de la palabra temor, vamos a mirar acá. Porque algunos lo han dicho: pastor, es que el temor significa esto. Sí, pero es que tenemos que buscar. A mí me gusta es consultar, a mí me gusta investigar, a mí me gusta indagar. Como dicen por ahí, no hay que tragar entero. Yo no trago entero, yo indago enseguida, tomo nota en las prédicas de los pastores, de los hermanos, las prédicas por televisión, las prédicas por la radio. Yo tomo nota y verifico, yo averiguo. Yo soy como los de, en el libro de los Hechos dice que había una población de Berea. Ellos investigaban, ellos miraban si estas cosas eran así. Entonces la palabra hebrea de temor significa, viene de la raíz yare, que significa moralmente reverente. Esa es la palabra temor, moralmente reverente. O sea que la palabra temor acá es la palabra yirá, es una palabra hebrea ya compuesta, que significa moralmente reverencia. Reverencia moral. Es una reverencia moral. La palabra temor acá, porque mire, es que tenemos que darle el sentido. Aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces diríamos que el principio de la sabiduría es la reverencia de Jehová. La reverencia. Qué importante hablar de la reverencia, porque algunos son irreverentes. Entonces es una palabra moral, moralmente reverente. El principio de la sabiduría es moralmente reverente de Jehová,
Pastor, pero ¿por qué dice de Jehová? Porque le pertenece a Él. La reverencia le pertenece a Él. Nosotros hacemos reverencia a Él, no al hombre. Entonces, esa de es que le pertenece completamente a Él. El temor de Jehová, la reverencia es de Él, para Él, en todos los aspectos. Entonces, de acuerdo, porque muchas palabras nos hablan de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, recuerden que en Génesis capítulo 3 habla sobre la caída, la desobediencia del hombre. Y en 3:10, mire lo que responde Adán cuando el Señor se pasea por el día. Usted conoce la historia, está la presencia de Jehová y él llega y se esconde. Y entonces cuando él oye la voz, el Señor le pregunta, bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué te escondes? Y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces allí la palabra miedo, que es relativa a la palabra temor, también es yaré, pero no significa moralmente reverencia, sino que significa asombroso. Significa espantado. Pastor, entonces, ¿qué? Porque usted tiene que saber interpretar. Los americanos, cuando hablan de algo y una palabra que usted conozca, se unen en una conversación y lo que le dicen ellos a uno es que depende de la estructura de lo que usted está hablando, la structure, dicen, structures, la estructura de lo que usted habla, depende de lo que usted hable. Hay muchas palabras, por eso es que los idiomas, bueno, en el caso de los idiomas extranjeros, para nosotros no hay que enseguida, la recomendación es que no lo traduzcamos enseguida, sino que lo interpretemos. No traduzcan, interpreten. Sí, interpreten. Hay una palabra, creo que es ani, termina como en y griega, ani, es ani. Muchos dicen que es negación, que bueno, tiene mucho significado, pero realmente esa no tiene ningún significado, porque esa se coloca depende de la estructura de la oración en el idioma. Así pasa también con el hebreo cuando hablemos de miedo, cuando hablemos de temor. Depende de la estructura de lo que estamos hablando. Al igual también la palabra temor en griego, porque estamos hablando en el idioma hebreo, ¿verdad? La estamos interpretando. Pero también en el idioma, vamos a mirar en el idioma griego, a ver qué nos dice, porque esto es en el hebreo. Ahora, en el idioma hebreo vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Dice, vamos a buscar una cita bíblica para ir allí consolidando. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18, vamos a mirar qué significa esta palabra en griego, la palabra temor. No hay temor, vamos en la G5401, que es, mire cómo interpreta, es la palabra griega phobos. Y la palabra phobos significa fobia, miedo, fobia. Pero en algunas oraciones o algunas conversaciones también significa respeto, también significa susto, alarma, algo que alarma. Pero es un fobo, viene de phobos, que es phebomai. Ser puesto en phobos, en fobia. En fobia. Y recuerdo también que la Biblia nos dice, por eso es que la Biblia menciona los dos tipos específicos del temor. Del temor de fobia, de miedo en el griego, y el temor de reverencia. El primer tipo de temor es beneficioso y debe ser fomentado, porque es el beneficio y fomentado para Dios. Es el primer, diríamos, el primer significado para temor. Y el segundo, que es en el griego,
es un detrimento y debe ser superado. El uno es beneficioso y debe ser fomentado. ¿Sí? Compartir, decir, mire, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A él le pertenece, a él sea la gloria. Beneficioso y debe ser fomentado, debe ser publicado, debe ser predicado. Y el segundo es un detrimento de la humanidad y debe ser superado. Entonces, el uno es predicado y el otro debe ser superado. Por eso es que el otro es fobia y usted tiene que superar sus fobias. ¿A qué le tienes fobia? ¿A qué le tienes fobia? Porque la fobia no es un temor, no es un miedo liviano. La fobia es un miedo espantoso. Hay personas que le tienen fobia a los animales, a los sapos, a las ranas, a las cucarachas, a los ratones. Nada más no lo quieren ver ni en pintura, no lo quieren ver ni en fotos, ni en imágenes, ni en video, porque le tienen mucha fobia. O sea, como dice la palabra, una expectativa de miedo, de una zozobra impresionante. Los pone a temblar, los pone a sufrir. Entonces, esas cosas, dice la palabra, tenemos que superar esto. Entonces, en la parte espiritual manejamos fobias también nosotros. Y este tipo de temor no es necesariamente miedo, sino que significa un temor de algo. Esta segunda parte de lo que es la parte del temor en el griego. ¿A qué le tiene fobia? Pero el primero es un temor de reverencia por Dios, porque a Él le pertenece. Es una reverencia, ¿por qué, pastor? Por el poder de Dios, por la gloria de Dios, por la salvación que Dios nos ha brindado. Una reverencia, hacer una venia. O sea, respeto, una venia. Entonces, y ahí están las dos diferencias entonces. El de la reverencia y el de la fobia, el del miedo realmente. Que ese no es beneficioso absolutamente para nosotros. Mire, y en la segunda carta a Timoteo, que es un punto importante para que usted lo tenga en cuenta, la segunda carta a Timoteo, nos lo dice allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, usted lo puede buscar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, en segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sí ve? Ese espíritu de cobardía no lo dio el Señor, porque está hablando entonces, fíjese que habla de espíritu con E minúscula. Entonces, el espíritu con E minúscula es el neuma, el soplo, el hálito de vida. El soplo. Ese sería como la parte de, entonces, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y resulta que la palabra cobardía, en esta estructura, por eso hablamos de la estructura de la oración, en esta parte no nos ha dado, alguna versión dice, no nos ha dado espíritu de temor. Entonces, cualquiera que lee este versículo en otra versión va a decir, bueno, pero si aquí dice, pastor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y aquí nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, en caso de que lean otra versión. Entonces, ¿nos ha dado espíritu o no nos ha dado espíritu? Pero aquí está hablando del espíritu de fobia, de miedo, de aberración. ¿Sí? Sino el espíritu que Él nos ha dado, pero está hablando no del Espíritu Santo. Léalo, consúltelo. Ahí no habla del Espíritu Santo, ahí está hablando del espíritu que Él nos dio a nosotros. La dotación de espíritu. Carlitos tiene un espíritu, Juancito tiene su espíritu. Habla del hálito de vida. Usted no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del hálito de vida, del espíritu que nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos hace respirar, que nos hace tener vida acá, pastor. El espíritu, el hálito de vida, el que nos dio cuando nacimos o cuando fuimos formados, nos sopló. Dice la palabra que sopló. Ahí. Ese está hablando de ese espíritu. Hay gente que no es cristiana y maneja un espíritu fuerte. Maneja un espíritu atrevido, maneja un espíritu echan para adelante, una valentía impresionante, hermano mío. Y ellos están en el mundo. Y ellos se le miden a lo que sea. ¿Por qué? Porque esas personas manejan un espíritu fuerte. ¿Sí? Un espíritu condensado, un espíritu. Yo digo,
Hay personas que se le miden a todo. Está hablando desde el espíritu, desde ese espíritu de cada uno, el espíritu individual de cada uno de nosotros. Entonces aquí dice, el Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu con E minúscula de cobardía. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu individual, el que nos ha dado vida a nosotros cada uno, el que tenemos el hálito de vida. Y otra versión dice espíritu de temor. O sea, no nos ha dado espíritu de fobia, de miedo. No. Pero algunos tienen en su espíritu miedo, fobia, pastor. Entonces dice, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Un espíritu. Porque muchos no son cristianos, pero se ha utilizado en estos últimos tiempos una palabra que dice que empoderados o empoderadas en el espíritu, en el amor, en el dominio propio. Hay gente que dice, yo no le como a nada. Y eso es bueno en una persona. Y en este camino nos llegan muchas personas con ese espíritu de miedo. O sea, no quieren, a todos le tienen miedo, no quieren mover, no quieren impulsar, no quieren buscar. Y entonces uno los reanima, los levanta. ¿Sí? Los levanta. Y entonces les hace entender a ellos que hay un espíritu mayor al de nosotros que se llama el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos levantamos con la ayuda del Espíritu Santo, imagínense un espíritu de poder, un espíritu de amor normal y un espíritu de dominio propio conectado con el Espíritu Santo. Eso sería una gran maravilla, hermano mío. Y un espíritu de miedo, un espíritu ahí de fobia, siempre que a todo le tiene miedo, si se deja guiar del Espíritu Santo, lo va a ayudar muchas veces. Y por eso es que aquí habla la palabra, no lo digo yo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aleluya. Y hay muchos hermanos que han llegado con ese espíritu como de miedo, siempre como que no quieren hacer nada, no quieren moverse, no se le miden a nada en el mundo. Y cuando llega el Espíritu Santo, llega y los levanta, los fortalece, les da dominio propio, o sea, le da el fruto del Espíritu. Y mire que esa persona más adelante, hay personas muy calladas, que es malo también ser una persona muy callada. Entonces, cuando usted ve ya la persona está predicando y la persona da testimonio, que dice, yo era así antes, yo era una persona muy afligida, muy melancólica, pero el Espíritu Santo me ha dado esas fuerzas para seguir adelante, para medirme a lo que sea. Ahora sí me le mido a lo que sea. Dicen las personas, ¿verdad?, que han tenido esta clase de situaciones. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, hermano mío. El Espíritu Santo es nuestra fuerza. La fuerza de la iglesia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos ganas de seguir batallando ni de seguir luchando. No, ya hubiésemos dejado todo tirado. Pero el Espíritu Santo, lo hemos explicado en los ayunos, el Espíritu Santo es el que nos da, Dios mío, esas ganas, esa fuerza, ese poder. Porque es una promesa. En Hechos dice el Señor, mire, quédense allí en Jerusalén. Le dijo a ellos, quédense en su lugar, allí, esperando. Y les va a llegar la promesa. Y la promesa era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Isaías dice, no temas, yo te ayudo, yo te tengo agarrado con mi diestra, con mi mano derecha, yo te tengo agarrado. Y ese agarrado lo hemos explicado de una manera, diríamos, física, para que la gente lo entienda. No es agarradito de las manos, no, es agarradito de las muñecas, un poquito más arriba de las muñecas, como del brazo, algo así. Entonces Dios nos tiene sostenido como más arribita de las muñecas, nos agarra. Y nosotros agarramos a Dios también de las muñecas. En caso que nosotros resbalemos y nos asustamos, nos da pavor, nos da miedo, nos soltamos. Pero cuando nos soltamos del brazo de Dios. Pero la palabra dice claramente, yo te tengo agarrado, yo te tengo agarrada de mi diestra, de mi mano derecha. No te voy a dejar caer, aunque resbales.
resbalas, pero yo te tengo agarrado. Aleluya. Esta palabra es para alguien hoy. Te tengo agarrada de mi diestra, no vas a caer. Ven, yo te ayudo. El problema es que a veces somos terquitos y no nos dejamos ayudar de nadie. Entonces tenemos los dos tipos de temor. El temor de reverencia, que es beneficioso, y ese debe ser fomentado, predicado, hablado a Dios, él pertenece a Dios. Y el otro temor de miedo, de fobia, de cobardía, que hace daño en una persona. Ese debe ser superado. Entonces no podemos confundir. Y eso lleva, como decíamos ahorita, a un detrimento. Eso acaba a una persona. Pero debe ser superado. Con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Con Cristo superamos todo. Por eso hay una palabra también que me gusta mucho, mucho, mucho en el Evangelio de Juan. Creo que está en 1 Juan capítulo 4. Vamos a mirar allí la primera carta de Juan, porque todo está escrito en la palabra. Creo que está en la primera carta de Juan, si no me equivoco. En el versículo 18, claro que sí, aquí está. Mire lo que dice, bueno, vamos a mirar el 17 porque es el contexto. Mire lo que dice el 17, primera carta de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjese, el Espíritu Santo perfecciona el amor de Dios en nosotros. Muchos hablan del amor de Dios, pero no se dejan perfeccionar en el amor de Dios. Pastor, ¿y para qué va a perfeccionar el amor de Dios? El amor de Dios, no estamos hablando de otro amor, sino el amor de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjese que está hablando en el día del juicio. Del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él? Amoroso. Pero también es que, pastor, despreciado. Despreciado. Prepárese para que lo desprecien, hombre, por favor. Es que el Señor nos prepara para eso. Y en esto se ha perfeccionado el amor. Yo sé que algunos han perfeccionado muchas cosas en el amor, han avanzado en el amor. No, ya yo superé esto, ya yo no. Y eso tiene que ver mucho con los temperamentos. No, ya yo no me nace, no me nace ser impulsivo, no me nace ya coger rabia con facilidad, ya. Y el Señor Él va amoldando, porque decimos que es el alfarero, ¿verdad? Con sus manos va moldando, nos va moldando, pero para moldar, en el caso de la plastilina, en el caso del barro, que es algo maleable, para manejable, ¿verdad? Con sus manos, Él llega, aprisiona, apacharra, aprieta y otra vez nuevamente amasa y comienza a ir formando algunas cosas. Entonces nuestro espíritu es algo maleable también en las manos del Señor y nos va perfeccionando. No que seamos perfectos, no que lo hayamos alcanzado. No alcanzamos la perfección del Señor, no la vamos a alcanzar aquí en la tierra mientras que estemos en carne. Jamás, nunca la vamos a alcanzar. Pero poco a poco nos va perfeccionando, nos va perfeccionando. Y este amor que está en nosotros, dice, es para que, únicamente para una sola misión, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pero recuerden, hay dos clases de juicios. Está el juicio que es en el bimá de Cristo, que es de la iglesia exclusiva. Y está el juicio de Dios. Usted no va a ir, usted como iglesia, escúcheme bien, levántele el volumen a la radio y escuche lo que le voy a decir porque escrito está, escrito está. Usted y yo no vamos para el juicio de Dios. Si usted cree que va para el juicio de Dios, está perdido. Entonces no fue arrebatado ni fue salvo. Nosotros la iglesia, nosotros la iglesia, los evangélicos, los que peleamos todos los días para estar en santidad con nosotros mismos, con nuestra carne, el día que partamos,
sea que seamos arrebatados, o sea que partamos, durmamos con el Señor, vamos para el juicio de Cristo. Y ese juicio de Cristo, lo dice la palabra, no es para condenación, no es, entiéndalo, no es para condenación. Porque para nosotros no hay condenación. La palabra lo dice, para nosotros no hay condenación. Déjese de estar condenando o déjese de estar dudando lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. He escuchado con mucha tristeza a hermanos que dicen, no, si el Señor quiere, no, ya usted es salvo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. Entonces no se ponga condenación, porque si usted se la va a poner, entonces va a decir que el Espíritu Santo no ha hecho nada en su vida. Para mí no hay condenación, yo no tengo condenación. Aleluya, muero hoy, llama, rima, me voy con Cristo. Duermo hoy, me voy con Cristo. Ese es el escudo de la fe, esa es mi fe. Yo me voy con Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero también dice, los que no andan conforme a la carne. Si usted odia, anda conforme a la carne. Entonces está en riesgo, hermano mío. Sino conforme al Espíritu. Y todo al Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me da vida a mí en abundancia. ¿Soy débil en la carne? Somos débiles en la carne. Sí, Señor. Eso sí, débil. Pero hermano, somos fuertes en el Espíritu. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu diminutivo de cobardía. Mi espíritu, o sea, mi hálito de vida, el mío propio, no el Espíritu Santo, el mío propio, debe ser un espíritu fuerte para las que sea en Cristo Jesús y para las que sea con Cristo Jesús. Pero yo no tengo condenación. Usted no tiene condenación. Deje de estar condenando, porque si usted mismo se condena o esto o aquello, entonces usted dice la palabra, entonces va para el juicio de Dios. La iglesia no va para el juicio de Dios, la iglesia va para el bimá, para el tribunal de Cristo. Pastor, y eso está escrito, hermano mío. Lo que pasa es que no leemos, nos escudriñamos, pero eso está escrito. Según de Corintios 5:10, cuando habla de nuestra morada celestial. Y mire que dice ahí, porque por fe andamos, no por vista. Porque confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando uno parte de acá, uno está presente al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Entonces la advertencia que hace el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros, dice, hombre, es necesario que todos nosotros, todos, ¿quién es, pastor? La iglesia, esto no es para el mundo. Mire el privilegio que tenemos nosotros, esto no es para el mundo. Todos nosotros, los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjate que no dice que vamos a comparecer ante el trono de Dios, sino ante el trono de Cristo. Trono, tribunal, bimá, como le quiera llamar, de Cristo. Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero no es para condenación. Ya la iglesia, casa de oración, ya conocen esta cosa, porque aquí lo hemos dicho todos los sábados en los ayunos, lo hemos enseñado, lo hemos masticado, lo hemos diluido, lo hemos regresado, lo hemos nuevamente digerido. Todo esto, yo me imagino que casa de oración está duchita en esto. Pero para los hermanos que todavía entienden y enredan una cosa con otra, mi hermano, hay un juicio que es tribunal de Cristo para los salvos. Y hay un juicio, dice Apocalipsis capítulo 20 del 12 en adelante, que es para los gentiles, para el mundo. Pero también van a revisar el libro de la vida. Por eso es que dice, y tráigame el libro de la vida. Y dice que los que no se hallaron. Los que se fueron. Porque tuvieron miedo. Tuve miedo y me escondí.
Te entregué el talento. Es que tuve miedo, yo sé cómo tú te portas, Señor, y entonces lo escondí. No, hermano, hermana, a usted le dieron, apenas entró acá, ha sido preparado para una misión importante. Yo no estoy de acuerdo por eso. Se lo he corregido a los hermanos. Me lo dijo el Espíritu Santo en un servicio y se los dije, tal cual como el Espíritu me lo decía. En mi mente. No le tengas miedo a estar en el altar testimoniando y predicando. Y muchos, cuando usted dice es que no es fácil estar acá, pues para Jesucristo fue fácil estar en la cruz del Calvario. No es fácil estar en el camino. Eso no es fácil, hermano. Cristo no se quejó. Cristo nos alentó. Cristo nos perdonó. Cuando usted dice en un altar, no es fácil estar. Ya, inseguridad. Listo, ya de una vez. Inseguridad. Es una persona insegura. Pero usted va con la autoridad. Se para allí reverenciando, Ramashia, reverenciando bajo el temor de Jehová. Reverencia. Y usted dice, gloria a Dios. Se para allí en el altar, en el púlpito, un domingo, un sábado, una vigilia, bueno, da gloria a Dios, obviamente con un corazón humilde, doy gloria a Dios. Y el Señor ahí es un instrumento, usted es un instrumento. Por eso es que Él nos advierte y dice, mire, cuando ustedes los coloquen en la sinagoga, en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando ustedes los pongan en el concilio, cuando ustedes los pongan en el altar, cuando usted vaya al púlpito, usted no va a hablar lo que usted va a hablar, no. Usted no va a hablar. Sino el Espíritu Santo que está en usted es el que va a hablar por usted. Porque usted es el instrumento. Porque usted es el parlante, porque usted es la voz, porque usted es el heraldo. Bonito ejemplo de Jesús. Dice que llegó a la sinagoga y se paró ahí en el altar. Y le dieron el rollo. Y él abrió el rollo. Era el libro de Isaías. Era el rollo de Isaías. ¿Y sabe qué dijo el Señor? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Usted va con la seguridad, sin miedo, sin decirle al diablo, es que no es fácil estar aquí. No, usted se para con la autoridad de Cristo. Usted tiene la autoridad de Cristo. Darle gloria a Dios allí en el altar. Señor, te doy gloria a Dios. Soy instrumento, me vas a usar, Señor. En el nombre de Jesús me paro aquí, no con cobardía, porque a mí no me dieron espíritu, ni a usted le dieron espíritu de cobardía, sino a mí me dieron espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Pero si usted o yo vamos a estar peleando con la mitad de la iglesia, allí es cuando nos enredamos. Y yo no puedo ir con palos y con piedras al altar, porque ahí me va a entrar miedo, pavor, no temor a Jehová o de Jehová, sino pavor, miedo, porque tengo la mitad de la iglesia contra mí, o por lo menos uno contra mí. Y si yo tengo a uno contra mí que haya discutido, que hayamos entendido, aún siente usted la carga de esa persona, de ese hermano. Dice la palabra, ojo, dice la palabra, escrito está. Dice la palabra en el Evangelio. Dice que si vas a llevar la ofrenda, y no habla de plata, porque la ofrenda no solamente es dinero, la ofrenda es un servicio que usted le va a hacer al Señor, una prédica, una enseñanza de 20, 30, 40 minutos, esa es una ofrenda a Dios. Y si allí te acuerdas en el altar, vas a dar la ofrenda, el tiempo de la predicación, y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ojo, alguien, dice la palabra, deja allí la ofrenda, deja allí el micrófono, deja allí la Biblia y acércate al hermano o a la hermana que crees tú que tiene un choque contigo, que choca contigo, y pídele perdón. Así tú no le hayas hecho nada, pero incomoda, para que en medio de 2 o 3 testigos se cumpla todo, toda la misericordia. Y de ahí que usted pida perdón, y usted va y se devuelve tranquilo al altar.
y toma con autoridad. Porque lo que quiere el diablo, Satanás, la serpiente tortuosa, es que usted viva en resentimiento con la gente y así no vamos a poder predicar. Porque entonces en vez de predicar, llevar una palabra de sanidad, una palabra hermosa de una estructura de enseñanza, una guía, una exhortación bonita, una consolación, una palabra de consolación, vamos a llevar es piedra y palo para el pueblo, para la grey. Porque entonces vamos a querer desquitarnos. Nosotros en el altar, tenemos el dominio en el altar y dice entonces, porque aquí hay unos chismosos, porque hablaron mal de mí. No, 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 para eso no es el altar, hermano mío. Para eso no es el púlpito. El púlpito es, lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 14. Dice para edificación, dice para exhortación, pero exhortación en amor. Y la exhortación no es más nada, sino que, fíjese que la exhortación es una imploración. Paráclesis significa imploración. Es una confortación, dice por acá, para confortar. Entonces, el púlpito es para edificar, para exhortar y para consolar. Dejemos de estar haciendo lo que otros hacen. Es que una leñera, sí, hay palo, pero tiene que haber consolación. Lo hemos hablado. No es que usted vaya a ofender, sino que muchos se van a ofender porque las palabras les va a golpear. Y ayer lo hablábamos. Pastor, ¿te has ofendido cuando alguien predica o cuando escuchas una palabra dura para ti? Yo me he ofendido, pero como yo soy discípulo, debo mostrar de que soy un verdadero discípulo quedándome. Y el que sea discípulo y diga que dura es la palabra y se va, ese no es un verdadero discípulo. Ese es un cobarde. Por eso la palabra lo dice claramente. Entonces dice 1 Juan capítulo 4, lo dice claramente, una palabra muy bonita. Tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así como nosotros en este mundo. Ahora, primera carta de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. No hay fobia, aleluya. No hay fobia, en el amor no hay fobia. Y lastimosamente, habemos, me incluyo yo también, para no ofender a nadie, habemos hermanos que le tenemos fobia a otro hermano. ¿A qué le tienes fobia? No, yo le tengo fobia, pastor, a las cucarachas, a los ratones, a los sapos. ¿Y por qué no somos tan sinceros y decimos, le tengo fobia a este hermano, le tengo fobia a esta hermana, le tengo fobia a ese pastor? No me cae bien, me cae mal. Y la palabra dice que en el amor, ágape, no hay fobia contra nadie, no debe haber. Si es que usted tiene realmente, como dice, si es que tenemos realmente el verdadero amor de Cristo. Por eso dice, el perfecto amor, que es Cristo, es el perfecto amor, echa fuera la fobia. Echa fuera ese rechazo contra tu mismo cuerpo. Porque el hermano o la hermana es tu cuerpo. Por eso es que mucha gente, hay vanidad, mucha vanidad. Y hablamos del hablamos de la vecina, del amigo, del pariente que se hizo una operación, que se hizo la lipo, que se hizo las orejas, se las arregló, que la nariz se la arregló, que la boca, que los pómulos. Pero no estaremos haciendo nosotros también así en el cuerpo de Cristo. Hay algo que no me gusta de mi cuerpo y quiero modificarlo. Quiero meterle veneno. Hacemos liposucciones espirituales. Modificaciones espirituales.
Por eso es que dice aquí, porque la fobia o el temor, la cobardía, lleva en sí castigo. Si yo tengo fobia contra alguien, ya estoy castigado. Pero mira lo que dice, primera carta de Juan 4:18, de donde el que teme, o sea, el que tiene fobia, no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Pastor, entonces si no somos perfectos, ¿cómo voy a hacer? La única manera de decir que he sido perfeccionado es cuando yo vea a alguien, así como vemos a alguien, no nos digamos mentira. El primer día que usted se vio con que es hoy su esposo, su esposa, dicen algunos, los psicólogos dicen que le dan cosquillitas a uno y le dan cositas en el cuerpo porque, Dios mío, impactó, se enamoró, lo miró, la miró. Dan unas cositas en el cuerpo, unas sensaciones. Y así también para lo otro. Cuando usted tiene fobia por otra en su corazón, también algo le debe dar en su cuerpo. Aleluya. Internamente da algo. Le da como un shock. Y la palabra dice, mira, ustedes tienen que gozarse con los que se gozan, pero también tienen que llorar con los que lloran. Y si un hermano está sufriendo, usted tiene que sufrir con él también. Y si un hermano está riendo, usted tiene que reírse con él. Por eso es que la palabra en el Evangelio, eso fue lo que nos inyectaron nuestros padres a nosotros, espirituales. Y Caín, quizás considerado uno de los patriarcas también que falló, el padre dice que tuvo miedo, Adán. Y Caín, cuando vio que agradó a Abel con su ofrenda a Dios, dice la palabra claramente que le cambió su semblante, decayó su semblante, le entró fobia contra el hermano. Y esa fobia, María, esa fobia llevó a Caín a ensañarse, a irse contra su hermano. Pastor, pero ¿está pasando eso en este tiempo en las congregaciones? Sí, porque cuando le tenemos fobia a un hermano, una hermana, lo primero que tengo que hacer como carnal es hablar mal o ponerlo mal delante del concilio, delante del ministerio, para que él sea atropellado. Y cada vez que lo vemos o la vemos y nos da fobia, nos pasa como Caín. Y el Señor pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Ámalo. Pídanse perdón. Mateo dice, pídanse perdón. Llámense los dos. Hay una instancia para eso. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos de las orejas gachas. Pero para eso hay unas instrucciones. Hay unas instrucciones, hermano mío. Pastor, pero él me hizo. Sí, pero dice la palabra también que si tu hermano peca contra ti, o sea, si te hizo, ve estando solos. Tú y él solos. No diciéndole a más nadie. Tú y él solo. Bueno, yo no sé, pero eso dice mi palabra. Redargúyelo. Convéncelo. Porque la palabra exhortar, aquí dice, convéncelo. Repréndelo, redargúyelo. Pero es convencerlo. Somos hermanos. Repréndelo. Es convencerlo.
Pero mira lo que dice, la instancia es estando tú y él solos. Y entonces está todas las instrucciones que el Señor nos da para cómo perdonarse entre sí, cómo perdonar al hermano. Has ganado a tu hermano. Si él te oye, has ganado el alma de tu hermano. No para ti, sino para Cristo. Entonces, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero no testigos que sean empáticos con él, ni conmigo, neutros. Entonces viene, si no lo oyere, dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero hay unas instancias, hay unos escalafones, hay unas reglas. Ahora tengo que meditar en esto. Tengo que meditar en esto. ¿A quién le tengo fobia? No a qué le tengo fobia, ¿a quién? ¿A quién en la iglesia, en la congregación y a quién fuera de la congregación? ¡Fuera! Es que el problema es fuera también. Si es posible, depende de ustedes si es posible. Estén en paz con todos los hombres. Y aunque no somos perfectos, Dios sabe que no somos perfectos. Por eso es que en el momento ese, cuando tenemos así, el Señor generosamente nos da aliento contra esa fobia. Y nos habla siempre, fíjese que la primera vez que se habla de temor, de fobia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia dice, no temas. Dios está contigo. Tenemos que entonces hacer reverencia. La única manera de hacer reverencia, escúcheme bien, es que el temor de Jehová es hacer reverencia, sí, pero la única manera de hacer reverencia a Jehová es superando la fobia que nos tenemos los unos a los otros. Cuando usted supera la fobia contra su hermano o su hermana, allí en ese momento actúa enseguida la otra clase de temor que se llama como pastor, reverencia a Jehová. Porque usted está honrando. Y Él nos dice en su palabra, yo honro a los que me honran. ¿A quién, pastor? Al chiquitico, al pequeñito. A estos mis pequeños. No me los toquen. Pastor, que yo también soy pequeño, no. Te has engrandecido contra él. Así como Caín. Los dos eran preferidos de Dios. Los dos, sin excepción. Pero el problema que le molesta al Señor es que uno se ensanchó. Se fue en contra porque le molestó. Cambió el semblante enseguida. Le dio fobia. Le dio rabia, le dio envidia. El Señor nos llama a nosotros a que nos amemos los unos a los otros. Porque el Señor dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por tanto extendí mi misericordia. Alabado y bendito el nombre de el Señor. Aleluya.